Entonces, hablar de la hipófisis y la introducción, de investigación, tiene que ver con qué, con la anatomía y con la fisiología. Ustedes lo van a decir, ustedes ya saben eso. Entonces, esta glándula, bueno, a nivel del hipotálamo y la hipófisis están en el centro, ¿no?, de nuestro cerebro. ¿Y quién me puede decir del hipotálamo a la hipófisis cómo es que caminan las hormonas formadas a nivel del hipotálamo hacia la hipófisis? ¿Cómo? Nada. ¿Qué vasos? ¿Hay más? ¿Qué vasos? ¿Qué vasos? Es un sistema llamado sistema portal, hipotálamo hipoficial. ¿Por qué subía tan rápido las cosas? Sí, es cierto, hay que aprender y todo, cuando la memoria también es importante. Ustedes son jóvenes, ¿no? ¿Qué quieren comer para la memoria? ¿Para la memoria? Y eso tiene que ver más con la hipófisis anterior. Y la hipófisis posterior, ¿cómo es que transitan las hormonas? A través de nervios, uniones nerviosas. Y el hipotálamo va a generar una serie de hormonas. En el hipotálamo todas son liberadoras. ¿Cómo? ¿Se acuerdan de esta? La GnRH, ¿no? La hormona liberadora de gonadotropines. La GRH, la hormona liberadora de crecimiento, ¿no? La TRH, la tiotropina, la liberadora de corticotropina, y que esas a su vez a nivel de la hipófisis también llamada pituitaria, ¿no? Es un sinónimo, pituitaria e hipófisis. Vamos a tener una hipófisis anterior que llega principalmente por vasos y que van a ser las hormonas sexuales, FSH, que van a ir hacia los ovarios, en el caso de la mujer, la ACTH, TSH, pH y la prolactina, ¿no? Y a nivel posterior, en la neurohipófisis, la hormona antidiurética ADH y la oxitocina. ¿Se acordaron? Más o menos, ¿no? Entonces estas son todas las hormonas hipotalámicas y de la hipófisis anterior, ¿de acuerdo? Las hormonas de la hipófisis posterior y los fármacos que actúan a nivel de la glándula tiroides que hemos estudiado ayer. Este sistema, por lo tanto, que está inmerso y es tan pequeño, tiene la capacidad, el potencial de controlar, ¿no?, gran parte de nuestras funciones hormonales, ¿no? Muy bien, entonces, si tenemos hormonas liberadoras, evidentemente van a hacer liberar otras, a su vez, a nivel hipofisial, ¿no? Y estas hormonas liberadas en la hipófisis, tanto anterior como posterior, van a generar un efecto a nivel del órgano blando en donde se dirige, que puede ser a nivel hepático, a nivel de la corteza suprarrenal, en las tiroides, en los ovarios, a nivel de todos los lugares que tengan un receptor para estos elementos, estas sustancias hormonales, para generar una respuesta, que es la parte fisiológica de este eje hipotálamo hipofisiario y el órgano donde vaya. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí tienen alguna duda? ¿Hay dudas? ¿Preguntas? ¿Nada? ¿Está claro? Ya, esto es fundamental porque ahora vamos a estudiar cada una de ellas, ¿no? Tanto de la hipófisis anterior, de la hipófisis posterior. ¿Ya? Muy bien, entonces empecemos con la ACTH. Si vamos más arriba, está la CRH, que es la hormona liberadora de corticotropina, ¿no?
es responsable de la síntesis a nivel hipotalámico de propio melanocortina. Esta ACTH se libera normalmente en pulsos, que es la que va a generar la producción de cortisol, ¿no? ¿Se acuerdan? A nivel de la glándula suprarrenal de la corteza. Y su ritmo es de día o de noche, es más diurno, teniendo picos alrededor de las 6 de la mañana y mínimas, los corticoides eran en la tarde-noche, ¿no? Porque ya el cuerpo se prepara para dormir. ¿Qué estimula la secreción de ACTH? ¿Qué hace que produzcamos más ACTH? El estrés. Ustedes cuando han estado en el examen o en el curso han estado relajados, pero el estrés puede generar secreción de ACTH, mientras que el cortisol por retroalimentación, feedback negativo, la suprime. ¿De acuerdo? Para dar un ejemplo. Entonces, esta ACTH va a generar una serie de efectos, principalmente a nivel de la corteza suprarrenal, con la liberación de cortisol. ¿En qué capa se produce? ¿Se acuerdan que había la capa, cuál será? Glomerular, que producía ¿qué? Mineralocorticoides, aldosterona. Después que era fascicular, ahí está el cortisol, ¿no? Y la reticular, hormonas sexuales. ¿Me están siguiendo? Pero ¿cuál es el mecanismo de acción de esta ACTH? ¿Ya? Bueno, ya lo hemos dicho. ¿Cuál es el órgano blanco de la ACTH? ¿Cuál es? La glándula suprarrenal, la corteza suprarrenal. ¿Ya? Y esos receptores que están acoplados a proteínas G y van a tener relación con el AMP cíclico, van a dar lugar a esta que se desencadene una serie de reacciones con objetivo de producir cortisol. ¿Ya? Y ahí termina con la producción y liberación de corticosteroides. La farmacología de la hipófisis tiene limitantes, suele ser limitada porque no son fármacos que se usan a menudo. O sea, usted no va a escuchar recetar ACTH cada 8 horas. O corticoides, los corticoides, ¿se acuerdan? Que tenían sus usos limitados, ¿no? Y que tenían muchos efectos adversos. Por eso la mayoría de preparados son en emergencias o en situaciones especiales, teniendo cuidado con los efectos adversos que se presentan. ¿Cuál sería un uso terapéutico de ACTH? Uno de ellos es hacer diagnóstico diferencial entre la insuficiencia suprarrenal primaria, que es la enfermedad de Addison, que se asocia a atrofia de la suprarrenal, y secundaria, causada por una secreción insuficiente de ACTH a nivel hipoficial, un tumor, por ejemplo, a nivel hipoficial. Usualmente, hasta hace unos años, se extraía esto de hipófisis de animales para poder ser utilizadas, ¿no? Pero ya en la última década se sintetiza a partir de ADN recombinante, como muchos fármacos hormonales, la insulina, el cortisol, la ACTH, hormona de crecimiento. Ya no se usa hipófisis de animales con estos fines, ¿ya? También puede ser usada la ACTH en el tratamiento de una patología conocida como epilepsia en el niño, que es el síndrome de West. Contrarresta los espasmos producidos en el síndrome de West, un tipo de convulsión en niños. Entonces, ¿cuántos problemas de ACTH vamos a ver? Pues, o sea, no es que todos los días vamos a estar viendo. Son cosas muy puntuales su uso, ¿no? No es frecuente. Efectos adversos, igual que los glucocorticoides. Osteoporosis, ¿se acuerdan, no? Que sube la presión, edema, baja el potasio, mayor riesgo de infecciones. Felizmente no es un fármaco utilizado frecuentemente. ¿De acuerdo? Entonces es la ACTH. Estamos a nivel hipoficial. Ya habíamos estudiado con los corticoides, ¿no? Antes, era más abajo, en el eje. Vamos a ver ahora la GH. Ustedes conocen a Messi. Y Messi le dio a México cuando tenía 11 años. Y no lo aceptaron en diferentes clubes, ¿no? Incluso en el River Plate lo rechazaron por su talla, por su tamaño. Y el Barcelona lo contrata, pero
lo ayuda realmente con el tratamiento de qué? De hormona de crecimiento, ¿no? Que se tiene que inyectar todos los días, ¿no? Que está entre $7,000 y $10,000 mensuales, ¿no? La familia de Messi no lo podía costear. Y River también le dijo, no te costéate tú solo, de lo que se perdieron, ¿no? Porque después imagínense a cuánto no hubiese vendido, siendo más grande. El Barcelona, siendo un equipo con más visión empresarial, ahí ¿han visto videos de Messi de niño? La pelota era más grande que él, pero le tiraba la pelota y se los llevaba a todos. Se metía hasta el arco. Hay videos en YouTube de él. Vino acá al Perú cuando tenía 9 años a un campeonato en Lima y hay videos de eso. Y metía 5 o 6 goles cada partido. Obviamente lo ves y dices, este chiquito va a ser bueno. Y el Barcelona se lo. Y ahora ya sabemos todo lo que ha logrado hasta ahora, ¿no? En el fútbol. Y mucho tuvo que ver la hormona de crecimiento. Entonces, como todos estos fármacos suelen ser polipéptidos o estas sustancias, y esta GH, que fíjense llamada hormona de crecimiento, ¿no? De growth, se libera de modo pulsante. Y ustedes han escuchado que dicen a las abuelas, oye, tiene que crecer el niño, tiene que dormir, porque se genera mayor intensidad en su producción durante el sueño. Cuando uno hace mucho ejercicio en el día o estás muy cansado, ¿por qué uno se cansa? Porque rompes fibras. No te das cuenta, pero rompes fibras musculares, cardíacas, pulmonares, la contaminación, y eso genera muy cansante en la noche, digamos. Y el cuerpo, cuando se prepara para dormir, ¿qué hace? Tiene que reparar todo eso que está roto. ¿Y cómo lo repara? Hormona de crecimiento. ¿No? Por eso el sueño se le considera tan importante o más incluso que comer. Porque genera una suerte de reparación con la producción de hormona de crecimiento. O sea, así como medicamento por tecnología ADN recombinante, no se usa la fuente animal porque no funciona. ¿De acuerdo? Tiene que ver en estimular la síntesis de proteínas, de la proliferación celular, muscular y de tejido óseo. Esta hormona de crecimiento a nivel hepático genera factores de crecimiento semejantes a la insulina, que tiene que ver también con procesos de reparación. Entonces, no es que la hormona de crecimiento la tenemos para solamente crecer, sobre todo para reparar, ¿sí? Entonces hay que dormir. Por eso es cuando uno duerme, en teoría deberías levantarte recompuesto, ¿no? Para hacer tus actividades, porque ya se reparó. ¿Ok? ¿Cómo actúa? La mayoría de elementos hipoficiarios tienen acción directa sobre el órgano donde van a actuar, ¿no? Sin embargo, esta GH también suele ser mediada por estas sustancias, somatomedinas, que son factores de crecimiento 1 y 2 semejantes a la insulina. ¿Se acuerdan? Ustedes se acuerdan seguro de bioquímica, los IGF-1 e IGF-2, ¿no? Es un intermediario para la acción de la hormona de crecimiento, ¿no? ¿Sí? ¿Ya? Entonces, es verdad cuando le dice a una persona, oye, tiene que dormir para que genere factores de crecimiento y reparo. Nuestro cuerpo se autorrepara de todo el daño que le hacemos. Nuestro cuerpo es noble, ¿no? Hasta cierto punto también, ¿no? Si vas a trasnochar todos los días, desvelar, no le alcanza la hormona de crecimiento. ¿Para qué sirve? ¿Para qué servirá? En el caso de Messi, ¿no? ¿Para qué le sirvió? Para hacer lo que sea. De hecho, que en pediatría se usa mucho en deficiencia de hormona de crecimiento. Son inyectables, no en preparados orales, porque tienen un mecanismo, un tiempo de acción muy corto para que logren el efecto. Es el pulso, su efecto, ¿ya? Y se usa la somatropina y el somatrén, ¿de acuerdo? Y va a tener un mejor efecto si la persona está en proceso de crecimiento.
O sea, no te vas a ver 50 años y decir quiero crecer, te vas a inyectar hormona de crecimiento. No. ¿Hasta cuál edad crece un hombre? Hasta los 21. Y una mujer hasta los 18. Por eso siempre las mujercitas lo pasan al hombre en la adolescencia. Pero después el hombre las coge y las iguala. El hombre crece hasta más años, hasta los 21 y la mujer hasta los 18. ¿Ya? También hay que evitarlo en pacientes con aumento de la presión intracraneal. Cuidado, retinopatía, obesidad, una enfermedad rara, Prader-Willi. ¿Por qué? Porque puede ser contradictorio, contraproducente al generar mayor crecimiento de esas zonas y generar mayor compromisión. Es caro el tratamiento con hormona de crecimiento. Tal vez que un niño lo ve. A veces, no sé si ustedes se han fijado, de repente cuando viene un sobrinito o alguien que conocen, es chiquito, ya tiene 12 años, parece de 8, ¿no? Nadie le dice nada. Entonces no estaría de más, oye, es una evaluación. Todos están así, grandes ya, y lo ven como normal, ¿no? Podría tener un déficit de crecimiento y que podría tener solución. Pero nadie le dice nada, nadie dice nada. ¿No? Cuando tiene 25 años, se entera que existe el hormona de crecimiento, muy tarde. ¿No? Entonces, ¿es común esto? No es común, ¿no? No es común que ustedes que estén presentando hormona de crecimiento por todo lo. Pero así como existe la hormona de crecimiento, existe la somatostatina que inhibe la hormona de crecimiento. ¿Ya? Y esta somatostatina tiene muchas funciones. No solo inhibir a la hormona de crecimiento, sino también inhibir a la insulina, al glucagón y a la gastrina. Por eso esta somatostatina, también llamada el medicamento octreotida, ¿sí? Y que teniendo una característica sintética, un uso más en enfermedades, en patologías, son utilizadas, por ejemplo, en acromegalia. ¿Han visto Shrek? En la antigüedad se decía los ogros, no eran ogros, tenían acromegalia. ¿De acuerdo? Era acromegalia. Shrek tiene acromegalia. No lo trataron, ¿no? Pero las personas decían un ogro porque lo vean grande, ¿no? Las orejas grandes, las manos. ¿Han visto alguna vez un paciente con una persona con acromegalia? El tratamiento es justamente inhibir la hormona de crecimiento, pero en estadios iniciales, ¿no? Con octreotida o somatostatina. ¿Y por qué una persona hace acromegalia? De pronto, una mujer que tiene 18 años, 19 años, y se empieza a ensanchar la cara, la nariz, podría ser que un tumor hipoficial, un tumor de la hipófisis. Pues esa es la sospecha. No le duele la cabeza, nada, porque eso uno cree que para tener un problema en la hipófisis tiene que doler la cabeza. No necesariamente. ¿No? Y esos tumores, además, pueden estar asociados a diarreas secretoras asociadas a este péptido intestinal vasoactivo, que son los llamados lipomas o tumores neuroendocrinos. ¿Saben quién es Steve Jobs? ¿Qué hizo? Fue el creador de Apple, ¿no? Y de los iPhone. El tipo era un genio. Steve Jobs tuvo un lipoma, un tumor neuroendocrino, productor de péptido intestinal vasoactivo, que se trata con somatostatina, octreotida. El tratamiento cuesta mensual más o menos los 15.000 soles, aquí en Arequipa. No es barato, ¿no? ¿Hay en el Seguro Social? A veces sí, más veces no. ¿Hay en el INSA? No. O sea, si a una persona le da un tumor de estos y no tiene plata, está fregado, como muchas patologías, ¿no? Por eso no me gusta que me graben, pero es la verdad, ¿no? Es la verdad. Y ustedes tienen que saber eso. Steve Jobs tenía toda la plata del mundo para tratarse, pero si leen su biografía, yo no creo en eso. Me voy a la India para tratarme con ex de la India y con baños espirituales.
Se va un año, y el tumor avanzó. Y era un tumor manejable completamente, pues él debería estar vivo. Y ya cuando regresó al año, ya son las imágenes que vemos. Estaba muy adelgazado, ¿no? Bien deteriorado, se había diseminado. Es un cáncer, pero tiene un buen pronóstico, con tratamiento. ¿Y qué pasó al final? Sí. Lamentablemente, ¿no? Malos consejeros. Entonces, es un antagonista de los receptores de TH, normaliza los niveles de IGF-1, tratamiento principal entonces de acromegalia y de tumores neuroendocrinos como los lipomas. La GnRH, la hormona liberadora de gonadotropina, o también llamada hormona liberadora de hormona luteinizante. Ustedes en práctica van a hacer esto, las hormonas sexuales, ¿no? Hormonas sexuales masculinas, hormonas sexuales femeninas. ¿Por qué es que se libera LH para generarse la ovulación, ¿no? En una mujer? Y se da a través de un pico, ¿sí? Y no solo funciona en el hombre, ¿eh? Sino también tiene que ver con la testosterona en varón. Entonces, estas gonadotropinas ustedes las van a estudiar en práctica. ¿De acuerdo? Esas son las de la hipófisis ¿qué? Anterior. Son más formadoras las de la hipófisis anterior. Van a formar algo, a crear algo. ¿Sí? En cambio, las hormonas de la hipófisis posterior no es que no generen nada, pero más bien hacen una transducción de señales para generar una respuesta, lo que se puede hacer. Entonces, la prolactina se secreta también en la hipófisis inferior, su secreción es inhibida por la dopamina. Su función primaria, ¿cuál es? Estimular y mantener la lactancia, disminuye el impulso sexual y la función reproductiva. Esto es interesante, ¿no? Porque el ser humano, imagínense que está en periodo de lactancia y se vuelve embarazado. Sería un poco contraproducente, ¿no? Está pidiendo un recién nacido y se embaraza de nuevo. Prolactina inhibe un tanto eso, tiene un efecto anticonceptivo, como tal, ¿no? No hay prolactina tal cual, como sustancia para tratar directamente estados de prolactina baja, ¿sí? Más bien, la farmacología de esta va en lo opuesto, en cuando hay hiperprolactinemia, o sea, cuando hay mucha prolactina, ¿de acuerdo? Y si hay mucha prolactina, ¿qué va a pasar? La mujer hace o tiene galactorrea, el hipogonadismo. ¿Con qué se trata? Con fármacos, con agonistas de los receptores de los, como la bromocriptina y la cabergolina. Bromocriptina y cabergolina que van a bloquear la liberación de prolactina. Por lo tanto, un paciente que tenga un tumor en la hipófisis, está la paciente con hiperprolactinemia, podemos tratarla con bromocriptina o cabergolina. ¿De acuerdo? Claro, si detectamos en una resonancia o un microadenoma hipoficial, lo más probable es que necesite ¿qué? Cirugía. Hay que pegar. O sea, hasta ahí son las hormonas de la hipófisis anterior. ¿Cuáles son? La ACTH. ACTH. ¿Qué más? Hormona de crecimiento. ¿Qué más? Somatostatina. Las hormonas sexuales, ¿no? Van a ser liberadas hormonas sexuales. ¿Qué más? Prolactina. ¿De acuerdo? Todas esas son formadoras, van a crear. Preguntas. No son fármacos, como ven, de uso común, ¿no? Ayer hemos hablado más usos clínicos de la tiroides. En cambio, a nivel hipofisiario, como que son situaciones especiales, pero que también vamos a verlas, ¿no? ¿No? ¿No hay preguntas? ¿Serio?
hipófisis posterior. Estas hormonas no están reguladas por, a su vez, hormonas liberadoras del hipotálamo, ¿de acuerdo? Sino que se transportan a la hipófisis posterior y se liberan en respuesta a señales fisiológicas, como por ejemplo el aumento de la osmolaridad plasmática, la ADH, o el parto, la oxitocina. Ambas, ADH y oxitocina, son de estructura similar y se dan por vía intravenosa. ¿Cómo se transmiten desde el hipotálamo, que es donde se forman, hacia la neurohipófisis, que se depositan? A través de nervios. Ahí sí. La oxitocina. Todas estas sustancias, cuando no existía la forma de hacerlas, de sintetizarlas artificialmente, se sacaban de animales, ¿no? De vacas, caballos, más de caballos, de la hipófisis de los caballos, ¿no? Y se hacía preparados para extraer estas hormonas, ¿no? En el caso de la oxitocina. ¿Han escuchado oxitocina alguna vez? Casi siempre en medicina interna nunca la han escuchado. En cirugía menos. ¿Dónde la han escuchado más? En ginecología, en obstetricia. ¿Ya? ¿Para qué se usa? Para estimular la contracción uterina o reforzar el parto, o para promover la inyección de leche. Esta se administra por vía intravenosa, además de lo del trabajo de parto para la producción láctea. ¿Sí? Es rara la toxicidad por oxitocina. Fíjese cómo viene preparado, en frascos, para la administración intravenosa. Incluso muchos ginecólogos la usan cuando ya la paciente tuvo el parto y hacen contraer el útero para que no sangre, y le ponen una infusión de oxitocina. O sea, se puede usar antes del parto, durante el parto y después del parto. ¿Ya? La ADH, también llamada vasopresina. Entonces, a nivel del hipotálamo se va a generar esta vasopresina y va a ser depositada en la neurohipófisis. ¿De acuerdo? Junto con la oxitocina, que tiene efectos en la contracción uterina y en la inyección de leche. ¿Ahí estamos claros? Sí. En cambio, la vasopresina, como su nombre lo dice, vasopresina y antidiurética, ¿sí? Tiene efectos justamente vasopresores y antidiuréticos. Vasopresores y antidiuréticos. ¿Qué hacen los riñones? Acá ven una imagen. ¿Se acuerdan de esto, no? El túbulo contorneado proximal, distal. ¿Qué hace a nivel de riñón? Se unen receptores de vasopresina tipo 2, llamados B2, para aumentar la permeabilidad al agua y su reabsorción en los túbulos conectores. Antidiurética. Hace que orine menos la persona, que retiene agua. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la principal indicación de vasopresina? En la diabetes insípida, donde el paciente orina 10 litros en 2 horas. ¿Sí? También se usa para controlar las hemorragias por varices esofágicas o divertículos del cuerpo. Hay otros efectos mediados por receptores de vasopresina tipo 1, que se encuentran en el hígado y el músculo liso vascular y generan contracción. ¿Sí? Los efectos adversos no son tan importantes, sin embargo, cuidado en pacientes con problemas coronarios, epilepsia o asma, porque esa vasoconstricción severa podría empeorar esas enfermedades. La vasopresina antidiurética tal cual, natural, tiene efectos sobre receptores B2, V2 y V1, o sea, tiene efectos antidiuréticos y vasopresores. Pero muchas veces yo no quiero el efecto vasopresor, ¿sí?
me genera mucho efecto adverso, ¿no? De cabeza, malestar, aumento de la presión, ¿no? Solo quiero el efecto antidiurético. Y se generó un fármaco que se llama desmopresina. Desmopresina, que tiene una actividad mínima B1, vasopresina, la desmopresina. Inclusive hay desmopresina intranasal, en spray nasal, para echarse por la nariz. Y tener efecto en el tratamiento de ¿qué? De la diabetes insípida, sin tener los efectos vasopresores. ¿Ya? Vasopresina por su efecto vasopresor, por eso vasopresina, también sirve en shock. Si ustedes leen las nuevas guías de shock, vasopresina está para tratamiento sobre todo de shock refractario. El shock refractario, el shock que no mejora con adrenalina, noradrenalina, fluidos. Ay. ¿Rápido? Vamos a empezar de nuevo. Listo. Entonces, en resumen, las hormonas producidas en el hipotálamo y en la hipófisis son péptidos, son proteínas, ¿no? Muy pequeñas, lógicamente, muy pequeñas, y que actúan como la mayoría de hormonas en nuestro cuerpo. ¿Cómo actúan? Salen y buscan un receptor para producir. Las hormonas de la hipófisis anterior están reguladas por neuropéptidos, que son las hormonas liberadoras o inhibidoras, ¿no? Que se producen a nivel del hipotálamo y que llegan a la hipófisis anterior a través del sistema portal, hipotálamo hipofisial. ¿De acuerdo? Entonces no solo hay un sistema portal en el hígado, hay un sistema portal en la hipófisis con el vena a vena. ¿Sí? Vena a vena. Cada hormona reguladora hipotalámica controla la liberación de una específica en la hipófisis anterior. ¿Está claro? Les pregunto. La hormona liberadora de icotropina, la CHRH, ¿qué regula la liberación de qué? De ACTH. ¿Sí? Vamos a ponerles ahorita eso. Venga. Acá te lo voy. Ya. Entonces, la GHRH, que es la hormona liberadora de la de crecimiento, tiene que ver con la liberación de la hormona de crecimiento. La TRH, la hormona liberadora de tirotropina, con la TSH, y así sucesivamente. ¿Entendieron? Sí. Entonces, hay una liberadora para una hormona correspondiente. ¿Ya? Las hormonas liberadoras hipotalámicas usualmente son para diagnosticar la insuficiencia hipoficial, o sea, no voy a utilizar más. ¿Cómo así? Yo doy una hormona liberadora a un paciente, si no libera la que le corresponde, es que la hipófisis no está funcionando. ¿No es cierto? Sus acciones terapéuticas son limitadas. Hemos visto que no son enfermedades comunes, por eso son limitadas y son especiales. Por eso tenemos que tener un buen diagnóstico. ¿Ya? Siendo de acción rápida y efectos fugaces, se administran por vía parenteral, intramuscular, subcutánea, intranasal en el caso de la desmopresina, pero no se da por vía oral. ¿Por qué? ¿Por qué no hay pastillas? A ver, piensa. Pero por otra cosa, porque tiene una naturaleza proteica, peptídica, y las hacen sensibles, esta característica, a las enzimas del aparato digestivo. O sea, vas a tomar una GNRH, se va a destruir. ¿Ya? Por eso se usan preparados intramusculares, subcutáneos, endovenosos, intranasales, que no vayan al aparato digestivo, porque son de naturaleza proteica. ¿De acuerdo? ¿Está claro? Entonces,
control endocrino o endócrino de estas sustancias tiene que ver desde el hipotálamo, ¿no? Y que van a ser estimuladas según la necesidad del organismo. ¿Y qué va a pasar si hay déficit de una de estas? Va a generarse una manifestación sexual, de crecimiento a nivel óseo, muscular, de presión arterial, etcétera, etcétera. Entonces ustedes se imaginarán cómo se verá un paciente, una persona que tiene insuficiencia hipofisial. ¿Qué pasará con esta persona? Imagínenla. Lo más probable es que tenga hipotiroidismo, ¿sí? Ya hemos hablado de la tiroides. Que tenga alteraciones sexuales, que no crezca, ¿sí? Probablemente con osteoporosis, con presión baja, con presión arterial baja, hasta de repente con un Addison, ¿sí? Entonces, realmente son elementos que van a generar un efecto. Las hormonas de la hipófisis anterior se le llaman tróficas porque tienen que ver con el crecimiento de algo. Y las hormonas de la hipófisis posterior son directas, o sea, directamente tienen como la ADH y la, ¿no? Y la oxitocina. Entonces, fíjense como las hormonas hipotalámicas y la hipófisis anterior, hay una serie de nombres comerciales. Miren, el anterior que dice sandostatina. Puede usarse también para cuando un paciente sangra de varias esofágicas, que tiene un costo alto, ¿no? Miren, la vasopresina es el llamado Iprecin para tratar shock, por ejemplo, refractario, ¿no? O la desmopresina. Estas son ya las hormonas tiroideas, que ya las hemos estudiado. No son fármacos que ustedes van a ver usualmente, pero hay que aprender, ¿de acuerdo? Y si yo entiendo la fisiología, es decir, la liberadora, la que se produce en la hipófisis, voy a saber qué efectos tiene sobre el órgano blanco donde esté destinado. ¿De acuerdo? Preguntas. ¿Y ya saben? ¿Ya han estudiado esto? ¿Preguntas? Nada más. Están cansados. Hay que dormir. El dormir es un efecto fisiológico, ¿no? No es lo que tú dices, estás cansado. ¿Para qué? Para recuperarte produciendo hormona de crecimiento. Pero si uno se resiste a dormir, no te recuperas, pero está peor, vas a estar al otro día. Por eso no me vengan con amanecerse estudiando, tienen que estudiar de a pocos. ¿Ya? ¿No hay preguntas? Despierten. Ya.